Hola a todos, bienvenidos al 24º tutorial de C++. Hoy vamos a estar viendo el ciclo for. El ciclo for era una de las tres estructuras cíclicas básicas y las características principales del for era que era de prueba preliminar y además se solía utilizar cuando la cuenta era fija, ya que utilizándolo de esta manera es más fácil que utilizar un ciclo while de cuenta fija. Entonces, básicamente la sintaxis del for es la siguiente. La palabra for y luego entre paréntesis vamos a poner la lista de inicialización separados por punto y coma con una expresión, punto y coma, y finalmente la lista de alteración. Cerramos el paréntesis y luego vamos a poner alguna instrucción. Los tres elementos del encabezado son opcionales, pero lo que siempre tiene que estar son los puntos y coma correspondientes. Es decir, si omitimos la lista de inicialización, debemos dejar el encabezado de esta manera, con el primer punto y coma siempre presente. Así que bueno, ahora les voy a pasar a explicar qué significa cada uno de estos tres elementos. La lista de inicialización es básicamente el valor inicial que le vamos a dar a un cierto contador dentro del ciclo for. La expresión va a ser el valor final que va a tomar ese contador y al llegar a este valor final, obviamente se finaliza el ciclo for. Y la lista de alteración va a ser el incremento o decremento que va a ir tomando esta variable. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo entero que va a ser i, y dentro del for vamos a poner la inicialización, vamos a poner i igual a 0, punto y coma, la expresión que finalice el bucle va a ser i menor que 20, es decir, cuando i no cumpla más la condición de ser menor que 20, entonces el bucle va a finalizar. Y finalmente la lista de alteración, vamos a poner i igual a i más 2. Y dentro de la instrucción vamos a poner simplemente un cout que nos muestre por pantalla el valor de la variable i. Entonces ahora vamos a compilar y ejecutar. Y van a ver que por pantalla se nos muestran los números del 0 al 18 con un intervalo de 2 en 2. Fíjense que la cuenta llega hasta el 18, ya que cuando i es igual a 20 ya no cumple más la condición de la expresión y el bucle for finaliza. Bien, entonces, ¿qué sucede si omitimos la lista de inicialización? Bueno, simplemente lo que vamos a tener que hacer es inicializar la variable antes del encabezado. Ahora, ¿qué sucede si vamos a volver a inicializar la variable dentro del encabezado, pero vamos a omitir la lista de alteración? Bueno, entonces vamos a tener que realizar la alteración dentro del cuerpo del for. Y como este tipo de sintaxis se realiza para una sola instrucción, vamos a tener que colocar las llaves para poder abrir el cuerpo del for y dentro del cuerpo del for colocar todas las líneas de código que necesitemos. Entonces ahora vamos a poner la alteración i más 2 y vamos a cerrar con una llave el ciclo for. Si compilamos y ejecutamos, van a ver que se nos imprime lo mismo que teníamos antes. Si ahora queremos omitir, vamos a colocar esto nuevamente dentro del encabezado. Si ahora queremos omitir la expresión, entonces básicamente lo que va a suceder es que vamos a tener un bucle infinito, ya que no le damos una condición para la cual queremos que el ciclo for termine. Y es aquí donde tenemos que utilizar la sentencia break para finalizar el ciclo. Podríamos utilizar un if i igual a 20, entonces utilizamos el break.
Si compilamos y ejecutamos, faltó el punto y coma, ahora sí, van a ver que tenemos el mismo mensaje que antes. Nada más que ahora tenemos también impreso el número 20, ya que el break se colocó después de la sentencia que imprime el valor de i. Al igual que dentro del for podemos utilizar el break, también podremos utilizar el continue, el cual haría que se pase inmediatamente a la siguiente iteración, en este caso al siguiente valor de i, según la lista de alteración, y se continúe dentro del ciclo. A diferencia del break, que inmediatamente termina el ciclo y sigue con el resto del programa. Así que bueno, esto es básicamente cómo funciona el ciclo for. Tiene varias aplicaciones, vamos a estar viendo cuáles son más adelante. Y otra cosa que quiero que recuerden es que a pesar que hoy les mostré cómo hacer o qué hacer cuando se omiten ciertos elementos en el encabezado del for, lo mejor sería colocar los 3 elementos del encabezado, ya que perdería significado la estructura for, debido a que estas condiciones, esta forma de generar un bucle, es la que caracteriza básicamente al bucle for. Si nosotros omitimos partes del encabezado y las colocamos en otras partes del programa, entonces lo único que vamos a estar haciendo es perder legibilidad y hacer que el programa sea más complicado. Así que bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chao.